Los hay controversiales, sin mucha experiencia política y hasta groseros. Pero todos los populistas siguen el mismo manual para llegar al poder. Hoy revelamos su fórmula secreta. Los pacientes de la doctora Suzanne O'Sullivan sufren desde ceguera hasta parálisis, pero la causa de sus males es imaginaria. Exploramos el misterioso mundo de las enfermedades psicosomáticas. ¿Cuán corto llevan el pelo las mujeres? ¿Cuántos calzoncillos compran los hombres? Son algunas de las maneras más absurdas para medir qué tal va la economía. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes. Hoy les quiero hablar de un fenómeno político que se está regando por el mundo. Es un fenómeno que ha brotado en los más distintos países, Estados Unidos y Rusia, Turquía y Hungría, Filipinas y Gran Bretaña, en fin, en todas partes. Y es un fenómeno que en América Latina hace tiempo conocemos. Se trata del populismo. El populismo no es sino una serie de tácticas, cuya esencia es representar el pueblo, el noble pueblo abusado, atropellado y explotado por unas élites que son ilegítimas y corruptas, y que en muchos casos es así, eso ocurre así. Lo que pasa es que quienes dicen representar al pueblo muy pronto dejan de representar los mejores intereses del pueblo y terminan haciendo cosas que dañan al pueblo que ellos dicen querer representar. El populismo es tan antiguo como la política misma. Su existencia no es sorprendente. Pero lo que sí sorprende es lo común que se ha hecho en estos tiempos. Tiempos en los cuales muchos pensaron que las sociedades habían aprendido de sus errores. Y lo más interesante y lo más sorprendente es que en todas partes los líderes populistas siguen un guión común. Aquí se lo muestro. Controversiales. Yo creo que el Islam es una religión violenta y peligrosa, e incluso una cultura retrasada. Dramáticos. La ira nos une. Puedo sentirlo. Y es bueno porque ahora tenemos un sueño común de cambiar no solo la clase política, sino también el mundo, la sociedad, la civilización. Y hasta groseros. Tal vez deberíamos separarnos de las Naciones Unidas. Si van a ser tan irrespetuosos e hijos de... Entonces así lo haré. Hoy en día parece que hasta los menos preparados pueden llegar al poder, desde excomediantes a exestrellas de reality. Puede que las barbaridades que dicen estos líderes den la impresión de que no saben lo que hacen, pero usan una vieja y calculada fórmula, el populismo. Y hoy les revelaremos 4 pasos muy simples que siguen los populistas para obtener y retener el poder. Populismo para principiantes. Primer paso: divide y vencerás. El lema principal del populismo es nosotros contra ellos. Y los ellos puede ser desde la élite política. Le estamos quitando el poder a Washington para devolvérselo a ustedes, al pueblo. Hasta los inmigrantes. Para que la economía y el futuro de Hungría sea sostenible, no necesitamos ni un migrante más. Hasta otras religiones. El fundamentalismo islámico debe ser destruido. Francia debe prohibir las organizaciones islamistas, cerrar las mezquitas radicales y deportar a los extranjeros que traen el odio a nuestra tierra. Los populistas más exitosos son virtuosos del arte de exacerbar las divisiones. No temen jugar con fuego y avivar el conflicto social. Por el contrario, lo necesitan. 2. Deslegitimar y criminalizar a la oposición. Los populistas se nutren de las críticas al establecimiento político. Enfatizan que todo lo que hicieron los gobiernos anteriores es muy malo. Y dejan claro que solo ellos pueden traer los grandes cambios que necesita el país.
Esta táctica ayudó al excomediante y fundador del partido populista 5 Estrellas de Italia, Beppe Grillo, a pintar su falta de experiencia política como una virtud, alejándose de los políticos de siempre. No me importa ser visto como alguien honesto o bueno. Puede que seamos los peores, pero no tuvimos nada que ver con la desintegración de este país, porque no estuvimos allí. Eso sí, tampoco hay que ofrecer planes concretos para mejorar la situación. Mejor enfocarse en atacar la legitimidad de su oposición. Uno de los lemas más populares de la campaña de Donald Trump fue "enciérrenla", refiriéndose al encarcelamiento de la candidata demócrata Hillary Clinton. 3. Denunciar la conspiración internacional. Para ser populista se necesitan muchos enemigos externos. Lo bueno es que enemigos hay de muchos tipos. Pueden ser países, un grupo de personas o hasta la comunidad internacional. Lo primero que hizo la secretaria de Estado de los Estados Unidos después de nuestras elecciones fue llamarlas injustas. Eso fue una señal para quienes nos oponen. Y ahora, con el apoyo del Departamento de Estado, ellos salen a protestar en su nombre. Estos conflictos internacionales les sirven para distraer al pueblo cuando enfrentan problemas internos. Y si pueden presentar a los enemigos extranjeros como aliados de la oposición doméstica, mejor. De eso sabe el presidente Erdogan de Turquía. En 2016, afirmó que el fallido golpe de Estado en su contra fue parte de una conspiración orquestada por el gobierno estadounidense y Fethullah Gülen, un clérigo musulmán que tiene una amplia base de seguidores en su país. Y finalmente, desprestigiar a periodistas y expertos. La gente de este país está harta de los expertos. Para los populistas, las emociones y la intuición valen más que los datos. Por eso, los periodistas y expertos son sus enemigos más peligrosos. Para combatirlos, pueden atacar su legitimidad. Todas estas noticias son falsas. O mejor aún, hasta amenazarlos con violencia, como lo hizo el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. Si eres un hijo de... Ser periodista no te salvará de ser asesinado. No destruyas mi país porque te mataré. Al fin y al cabo, lo más importante es decir y hacer todo lo posible para seducir al pueblo y mantener el poder. Porque como vemos, desde Rusia a Estados Unidos, Italia a Filipinas, a pesar de que el manual populista no garantiza resolver los problemas que enfrenta la sociedad, sí rinde grandes dividendos políticos. El mundo sigue votando por populistas que ofrecen y prometen cosas que no van a poder cumplir. Y eso es muy peligroso. Ya veremos cómo sigue evolucionando el populismo en el mundo. Y al regresar en la pausa, vamos a cambiar de tema. Del populismo a las enfermedades. Pero unas enfermedades muy especiales. Son enfermedades imaginarias. Suena muy extraño, ¿verdad? Pero resulta que es un fenómeno mucho más grande, mucho más común y mucho más costoso para la sociedad de lo que todos creemos. No se vayan, al regreso. Suzanne O'Sullivan es una doctora. Esta médico británica trabaja en el hospital de neurología más prestigioso de Inglaterra. Lleva más de 2 décadas tratando pacientes con todo tipo de condiciones médicas, algunas muy graves, ceguera, parálisis, convulsiones, dolor intenso. Y lo que tienen en común muchos de los pacientes de la doctora Sullivan es algo muy sorprendente. Resulta que sus enfermedades son, por decirlo de una manera franca y directa, imaginarias. No tienen una causa orgánica, son mentales. Esto no quiere decir que estén mintiendo. Ellos están sufriendo, ellos sienten lo que dicen que sienten. Sus síntomas son verdad,
Pero lo cierto es que ningún examen médico logra identificar, logra descubrir nada malo con su organismo, con su cuerpo. Desde un punto de vista físico y fisiológico, la enfermedad no existe. Está en la mente de la gente y sus causas son más emocionales que físicas. Eso es precisamente lo que la doctora O'Sullivan cuenta en su más reciente libro. Se titula Todo está en tu cabeza. Historias reales de enfermedades imaginarias. Aunque casos tan extremos como la ceguera, causadas por problemas emocionales, parecen más bien episodios de una novela del realismo mágico que un caso médico, clínico, verdadero, O'Sullivan asegura que las llamadas enfermedades psicosomáticas son un fenómeno muchísimo más común de lo que la gente cree y que tiene enormes costos para el sistema de salud de un país y para toda la sociedad. Esta es mi conversación con la doctora Suzanne O'Sullivan. Miren. ¿Qué es una enfermedad psicosomática? Una enfermedad psicosomática es un trastorno en el que la persona tiene síntomas reales que le generan gran sufrimiento o hasta una discapacidad, pero la causa de esos síntomas no se puede explicar a través de un examen físico o de pruebas médicas. Y quiero enfatizar la palabra reales. ¿Cuál es la diferencia entre ser hipocondríaco y una enfermedad psicosomática? Lo que afecta a una persona con una enfermedad psicosomática son los síntomas físicos. Puede que sufran algo de ansiedad, pero suele ser mínima. Los hipocondríacos, en cambio, son personas con grados muy intensos de ansiedad, aunque sus síntomas físicos tienden a ser leves, como un leve dolor de pecho, por ejemplo. Entonces, lo que consume la vida de un hipocondríaco no es la intensidad del dolor, sino la constante preocupación y ansiedad causada por ese dolor. Usted en su libro menciona una paciente, el caso de Yvonne. ¿Qué le pasaba a Yvonne? Yvonne tuvo un leve accidente en el que le cayó un detergente en los ojos. Recibió el tratamiento médico apropiado, pero cuando se levantó al otro día estaba completamente ciega. No podía ver nada. Así que fue al hospital y le hicieron muchos exámenes, pero los médicos no encontraron ninguna causa física que explicara su ceguera. Sus ojos y sus nervios ópticos estaban intactos. Yvonne tenía la capacidad de ver, pero por alguna razón psicosomática, ella sentía que estaba ciega. Pero estos pacientes están conscientes de que ellos realmente no están enfermos. No. Normalmente ellos no están conscientes de esto. Les sorprende muchísimo el diagnóstico, porque su sufrimiento es tan real y tan intenso que muchas veces les cuesta aceptar que la causa detrás de sus síntomas es psicológica. No es inusual que hasta se enojen. Es un error pensar que las personas que sufren de enfermedades psicosomáticas pueden controlar sus síntomas o que exageran su sufrimiento a propósito. Cuando intento explicar este tipo de enfermedades, siempre le pido a la gente que imagine una situación en la que su corazón ha comenzado a palpitar muy rápidamente porque siente ansiedad. No puedes controlarlo, pero es un síntoma real que se puede medir. Y no ocurre porque tienes alguna enfermedad neurológica o algo por el estilo. Ocurre por razones emocionales y nadie te dirá que lo estás haciendo a propósito. Es lo mismo que ocurre con las enfermedades psicosomáticas. ¿Cuál es el tratamiento para una enfermedad psicosomática? Los tratamientos son tan diversos como los síntomas, entonces depende de las circunstancias. Es importante que los pacientes reciban tanto tratamiento psicológico para poder entender la causa como tratamiento médico para aliviar los síntomas físicos. Normalmente pueden participar psicólogos, fisioterapeutas y hasta neurólogos en la rehabilitación del paciente. A nuestros espectadores, a quienes nos están viendo, ¿qué les puede decir usted de por qué es esto importante? ¿Por qué la enfermedad psicosomática es un tema que les debe interesar? Bueno, les debería importar porque afecta a una gran cantidad de personas. 1/3 de las personas que van a consultas en clínicas de neurología padecen de un trastorno psicosomático.
y es un problema muy costoso para el sistema de salud público. En Estados Unidos, por ejemplo, un estudio hecho en 2005 concluyó que los costos asociados con las enfermedades psicosomáticas rondaron los $256.000 millones, y esos $256.000 millones no se gastaron en proveer los tratamientos apropiados, sino en pruebas médicas que no ayudan a los pacientes y más bien prolongan su sufrimiento. Por comparar, los costos asociados a la diabetes, por ejemplo, rondaron $132.000 millones al año. Entonces, las enfermedades psicosomáticas nos terminan afectando a todos, si bien no personalmente, por los costos al sistema de salud público. Suzanne O'Sullivan es una médico inglesa que se especializa en enfermedades psicosomáticas. Su más reciente libro se llama Todo está en tu cabeza. Muchas gracias, doctora O'Sullivan. Y ahora vamos a cambiar de tema un poquito. Vamos a pasar de enfermedades imaginarias a países imaginarios. Yo le apuesto que usted no sabe dónde queda la República de San Escobar. ¿Usted sabe dónde queda San Escobar? No, ¿verdad? Yo tampoco. Al regresar a la pausa le cuento por qué es importante la República de San Escobar. Lo voy a sorprender y nos vamos a reír. No se vayan. Polonia quiere tener un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el periodo 2018-2019. Por lo tanto, su ministro de Relaciones Exteriores, el señor Witold Waszczykowski, ha pasado por todas partes explicando por qué Polonia tiene que estar allí. Él está embarcado en una ambiciosa campaña de, lo podríamos llamar, seducción diplomática, para lograr que otros países apoyen la candidatura de Polonia. Y las cosas iban muy bien para el canciller Waszczykowski. Él viajó a Nueva York y tuvo importantes reuniones con potenciales aliados, entre ellos uno muy especial. Hemos tenido casi 20 reuniones diplomáticas con diferentes ministros y fue la primera vez que nos reunimos con representantes de algunos países del Caribe, como San Escobar o Belice. Waszczykowski anunció que por primera vez su país había tenido conversaciones diplomáticas al más alto nivel con la importante nación de San Escobar. Así, claro, era la primera vez porque la verdad es que no existe ningún país que se llame San Escobar. El dirigente polaco, el canciller de Polonia, se disculpó diciendo que estaba muy cansado y explicó que realmente no hablaba del país San Escobar, sino hablaba de un país caribeño que conocemos como San Kitts y Nevis. Pero lamentablemente para el canciller polaco, las disculpas llegaron muy tarde. Internet se había encargado de que su metida de pata se hiciese viral y global. Y ahora resulta que San Escobar sí existe, pero solo en Internet. Los usuarios de redes sociales le crearon al país ficticio páginas de Facebook y Twitter. Internet da para todo. Así que en el mundo de Internet, en el mundo digital, los ciudadanos de San Escobar tienen muchas cosas, tienen ya una bandera, tienen monedas, tienen una línea aérea, un mapa y por supuesto un presidente. ¿Y quién es? Pues nada más y nada menos que Leôncio Almeida. ¿Y quién es Leôncio Almeida? El villano de la telenovela brasileña La Esclava Isaura. Así es, un presidente ficticio para un país que no existe. Lo bueno es que Polonia puede añadir otro país a su lista de aliados, San Escobar. Si usted sabe de alguien que haya inventado un país o de algún poderoso que haya dicho o hecho alguna tontería, compártala con nosotros y nosotros la compartiremos con América Latina. Mándenosla usando nuestra cuenta de Twitter del programa @EfectoNaim o mi cuenta personal @MoisésNaim. ¿Cómo medir qué tal va la economía? Los académicos llevan siglos desarrollando todo tipo de indicadores para medir la salud de una economía. Miden el Producto Interno Bruto o la inflación, miden el desempleo, la desigualdad, pero hay también maneras más sorprendentes y quizás hasta estrafalarias para medir qué tal van las cosas en un país. Y algunos incluso dicen que pueden pronosticar cuándo habrá una crisis basándose en factores muy particulares. Miren esto. Más allá del Producto Interno Bruto o la inflación,
Algunos expertos hacen predicciones de la economía examinando indicadores poco usuales. En época de crisis, los hombres compran menos calzoncillos. Total, nadie notará el desgaste. En cambio, las mujeres llevan el cabello más corto para evitarse gastos de peluquería y comprar más labiales. Una manera barata de subir los ánimos. Mientras más dura sea la situación, más atractivas serán las camareras, pues el buen físico supuestamente atrae clientes. Y el aumento de las ventas de boletos para el cine con un descenso drástico de ventas de palomitas de maíz también es señal de crisis. Las transferencias de Western Union, que la gente usa para mandar dinero de un país a otro, son usadas para medir cómo se mueve la migración en todo el mundo. Y hay quienes dicen que cuantos más rascacielos se construyan en un país, más cerca está de ver explotar una burbuja financiera. Pero es el finlandés Tatu Westlin quien propone el indicador económico más curioso de todos. Este economista encontró que la estabilidad de las economías de los países está relacionada con el tamaño del órgano sexual masculino. Mientras la medida sea más cerca a la media, las economías son más estables. No sabe por qué se da el fenómeno, pero eso dicen los datos. Parece que cuando de economía se trata, el tamaño sí importa. No vamos a reemplazar el Producto Interno Bruto por el promedio del largo del cabello de las mujeres. Pero sin duda es sorprendente ver cómo la economía afecta inconscientemente tantos comportamientos, desde hacer edificios hasta decidir si vamos o no al cine. Hasta aquí el programa de hoy. Si quiere volver a verlo o compartir algún segmento de este episodio de Efecto Naim, por favor visítenos en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web, efectonaim.com. Gracias por acompañarnos. Espero que se hayan divertido y les haya interesado. Nos vemos la semana entrante.